En mi tiempo como trailero normalmente me asignaban viajes por la noche. Por seguridad, siempre iba conmigo un auxiliar. Por si llegaba a cansarme, él manejaría en mi lugar, y viceversa. Como siempre, todo parecía ir normal, hasta que ya muy entrada la noche la unidad comenzó a fallar. De repente se apagó y ya no quiso arrancar. Debido a que estábamos a pocos kilómetros de una estación de gasolina, mi compañero decidió ir caminando para buscar ayuda. Por mi parte, decidí quedarme intentando arreglar el tráiler, ya que sabía un poco de mecánica. Pasaron unos 10 minutos y mi compañero ya nos alcanzaba a ver. Esa noche en particular brillaba muy poco la luna, y la carretera estaba completamente sola. Estaba buscando alguna falla en el motor, cuando extrañamente comencé a sentir mucho frío. Me di cuenta que ya estaba bastante oscuro, así que preferí meterme en el tráiler y esperar a mi compañero. Después de todo no encontré falla alguna. Estaba acostado cubierto con mi chamarra, cuando empecé a escuchar pasos afuera de la unidad, pero eran unos pasos extrañamente muy pesados. Escuché cómo aquello que estaba afuera caminaba alrededor del tráiler. También escuché gruñidos, y aquellos pasos cada vez se hacían más fuertes. Me espanté y quedé cubriéndome dentro del tráiler. Solo me estiré para cerrar las puertas con seguro. No sé cuánto tiempo pasó, cuando el tráiler comenzó a ser sacudido, acompañado por el sonido de aquellos pasos que cada vez se hacían más fuertes. Me armé de valor y tomé una barra de hierro que traíamos. Pensé en salir, y en ese momento vi una luz iluminando la parte de enfrente, y escuché a mi compañero gritándome que había conseguido ayuda. Bajé corriendo y le pregunté si no había visto algo afuera. Él solo me vio extrañado y me dijo que no, pero que teníamos que irnos con un señor que le había hecho el favor de llevarnos hasta el pueblo más cercano, y que ya había llamado a la empresa para informar de lo ocurrido. Ellos mandarían a alguien por el tráiler. Ya dentro del carro y aún sin contar lo sucedido, el sujeto que manejaba me dijo que me hubiera ido con mi compañero desde un principio, que por ningún motivo debíamos quedarnos solos en ese tramo de carretera porque mucha gente ha desaparecido. Algunas personas decían haber visto que algo se las llevaba. Una especie de perro negro de gran tamaño, con ojos rojos llenos de furia. Ellos decían que era un demonio. No sé si fue lo que estaba afuera esa noche, pero nunca olvidaré el terror que sentí al saber que algo estaba afuera, rondando el tráiler. Solo agradezco que llegaran a tiempo, y después de lo ocurrido no volví a quedarme solo en la carretera, y menos de noche. Solía trabajar como técnico de campo en la industria petrolera, así que pasaba conduciendo mucho tiempo por áreas remotas de Canadá, en horas impares. De todos aquellos viajes, hay uno en especial que me dejó una experiencia muy extraña y espeluznante, que a día de hoy no le puedo encontrar explicación. Conducía a altas horas de la noche, cuando noté una figura negra muy grande en la carretera frente a mí. Pensando que era un alce, pisé el freno y me detuve a solo unos metros de él. A pesar de estar tan cerca y tener mis faros brillando directamente sobre aquella criatura, todavía no podía explicar lo que estaba mirando. Tenía la forma vaga de un animal de 4 patas, pero anormalmente grande.
probablemente de unos 3 metros de altura. Aparte de eso, no tenía rasgos distintivos. No pude distinguir ningún detalle, ningún brillo en sus ojos, nada. Pero, después de permanecer unos segundos observando aquella figura, noté algo aún más aterrador. Había más de ellos en la zanja, a ambos lados de la carretera. 5 o 6, o tal vez más. Todos iguales a la forma negra en el camino frente a mí. Ninguno de ellos se movía. De hecho, no parecían objetos físicos ni seres vivos. Más bien parecían grandes manchas de absoluta oscuridad. Después de recuperarme de la conmoción, el miedo comenzó a invadirme. Así que rápidamente, pero con cuidado, rodeé la cosa en la carretera y aceleré mi marcha. Mientras transitaba la carretera de noche después de entregar un cargamento, a mitad del camino pude distinguir a una persona a escasos metros de mí. Pensando que se trataba de un señuelo que usualmente utilizan los delincuentes para asaltar, decidí acelerar mi unidad y tocar el claxon para que aquella persona se quitara. Sin embargo, no lo hizo. A escasos metros de impactar, hice una maniobra que casi me cuesta la vida, pero eso no importaba con tal de no arrollar a esa persona. Pero lo que vi en ese momento me dejó completamente sin aliento. Como si levitara, aquella persona se cambió rápidamente de carril, exactamente en el que ahora me encontraba. Desgraciadamente y sin poder hacer mucho, terminé arrollándola. Lo sé porque escuché claramente cómo el chasis y las llantas trituraban el cuerpo de la persona. Metros más adelante y completamente en shock, detuve mi unidad y bajé para revisar entre las llantas. Después de unos minutos de buscar y para mi asombro, no encontré nada debajo, y donde se supone debía haber abolladuras por el impacto, no había nada. El camión estaba completamente intacto. Un tanto confuso pero más calmado, pensando que tal vez había imaginado aquello debido al cansancio, volví a mi unidad y cerré la puerta para emprender mi camino. Pero justo al arrancar, escuché claramente la voz de una mujer, proveniente del asiento del copiloto, decir: ¿Por qué no te detuviste? Ahora estaba completamente seguro de que aquello no era una mala jugada de mi mente, pero eso no fue lo peor. Casi me desmayo del susto al ver la grotesca imagen de una mujer en el asiento del copiloto, completamente desfigurada y con las cuencas de los ojos vacías. En este punto, lo único que podía hacer era seguir manejando y pedir a Dios que esa cosa desapareciera. No sé lo que me hubiera pasado si me hubiese detenido por la impresión. Después del minuto más largo de mi vida, aquella mujer desapareció en medio de una carcajada infernal. Afortunadamente llegué sin mayor percance a mi destino, pero a partir de ese día, evito aquella ruta a toda costa. He pasado los últimos 4 años conduciendo todas las noches debido a mi trabajo como trailero. Cierta ocasión,
Me encontraba manejando en una parte bastante inhóspita, donde una carretera con solo 2 carriles es lo único que había durante varios kilómetros. El tiempo se había vuelto bastante amargo cuando tomé la ruta, así que llamé a mi esposa y le dije que había advertencias de vientos fuertes y muy posibles amenazas de tornados, y que la llamaría tan pronto como llegara a un área segura nuevamente. Cabe mencionar que, si nunca has conducido a través de tierras de cultivo planas por la noche, es muy aterrador incluso sin mal tiempo. Había conducido alrededor de 30 kilómetros a través de aquellas tierras, cuando el granizo comenzó a rebotar en mi unidad. Debido a la fecha, granizo significaba tornado, así que sabiendo esto, me hice a un lado del camino, sin nadie a mi alrededor, y empecé a buscar la tormenta o el tornado que creía estaba cerca. Bajé la ventanilla del copiloto y encendí la linterna de mano que tenía bajo el asiento. Nada de ese lado. Me giré al lado del conductor y, como si se tratase de una película de terror, pude ver la cara presionada de una persona contra mi cristal, con una espantosa sonrisa de oreja a oreja. Era un hombre alto, de un blanco muy pálido, con los ojos hundidos de aspecto cadavérico. Pero lo que realmente me asustó fue esa maldita sonrisa. Estaba de esquina a esquina, con dientes torcidos y amarillentos. No me aguanté y grité debido al susto y la impresión, y aparentemente eso espantó al sujeto, pues cuando giré el asiento del copiloto para ver si no había alguien más y volví la mirada, ya no había nadie. Sin pensarlo 2 veces, puse la unidad en marcha y despegué a la mayor velocidad que pude. Cabe mencionar que por motivos de seguridad, la empresa en donde trabajo tiene una cámara instalada en cada tráiler, y el mío no era la excepción. Así que, sabiendo eso y sin contarle a nadie sobre aquel sujeto que encontré prácticamente en medio de la nada, me aseguré de revisar la cámara en cuanto llegué a un lugar seguro. No entiendo lo que pasó, pero ese tipo de aspecto aterrador nunca apareció en la grabación tanto de la cámara delantera como de la cámara trasera. Era imposible. No había manera de que simplemente apareciera el sujeto sin ser capturado en ninguna cámara. A pesar de lo sucedido aquella noche, siempre he interpretado esto como producto de mi imaginación. Pero siempre que paso por aquel camino procuro no detenerme por nada, al menos si no es absolutamente necesario. Hace tiempo, más o menos unos 20 años, un trailero muy amigo de la familia nos contó que en uno de sus tantos viajes al pasar por las carreteras que rodean la presa de San José, vio algo que casi hace que se saliera del camino. Al transitar por esa carretera en su tráiler, ya muy entrada la noche y solo con la luna llena de acompañante, vio a una mujer, o eso creyó, que iba subiendo por uno de los costados de la carretera. Debido a la hora y lo inhóspito del lugar, creyó que aquello fue solo una mala jugada de su mente. Pero ¿cuál sería su sorpresa al ver que, al acercarse más a aquella mujer, ésta levantó su mano en seña de pedir aventón? Dice que estuvo por pararse para auxiliarla, pero en ese momento historias de sus compañeros traileros, historias de fantasmas y seres extraños inundaron su cabeza. En especial, la historia de la Llorona que se sabe ronda los cuerpos de agua.
todo esto le impidió que se detuviera, reanudando así su marcha. Apenas estaba reponiendo del suceso cuando se percató de que a la par del tráiler corría una mujer a toda velocidad, gritando y maldiciéndolo. Pero eso no era todo. El terror lo invadió al ver su cara. Lejos de ser el rostro de una mujer, este era el de un caballo con brillantes ojos rojos, de los cuales salía una especie de fuego, tal vez provocados por la luz de la luna llena. Lo único que pudo hacer el desafortunado trailero, además de acelerar a tope, fue rezar. Rezar entre tartamudeos todo lo que se sabía. Dice que al comenzar a rezar la Magnífica, aquel aterrador espectro dio un fuerte grito y desapareció en la espesura de la noche. Tiempo después, el señor dejó ese trabajo, tal vez por ese susto o como él dijo, que lo hacía porque era un trabajo muy pesado. ¿Quién sabe cuál sería el motivo? ¿Quién sabe si fue el temor de volver a toparse con esa mujer con rostro de caballo de la presa de San José? Después de un largo día de entrega, me encontraba manejando a Central para dejar la unidad e irme a casa, cuando me pasó algo demasiado extraño. Juro por Dios que estaba a mitad de camino cuando repentinamente comencé a escuchar voces en la cabina de mi tráiler. No era la radio, no era mi celular, mucho menos mi subconsciente. Estaba escuchando susurros en mi oído derecho que venían del asiento del copiloto. No podía entender lo que decía. Era como si hubiese una multitud de personas dentro de la cabina, susurrándome algo todas a la vez. Lo peor es que aquellas voces continuaron incluso después de llegar a Central, bajar de la unidad y subirme a mi propio auto para irme a casa, y solo se detuvieron cuando salí del estacionamiento. Solo sucedió esa noche. Todavía no tengo idea de qué diablos fue, pero definitivamente no fue mi imaginación.